Cuando él saltó de la espalda de su dragón, Bercouli seguía estando a casi 200 mil por encima del suelo. Si él simplemente hubiera caído en picado hacia abajo de esa manera, no sería capaz de resistir ese impacto. Pero como si se tratara de una escalera invisible, el Knight Commander se precipitó por el cielo con un movimiento helicoidal. Con cada paso que daba, generaba un elemento de viento bajo sus pies y lo detonaba inmediatamente. Él usó este retroceso para disminuir su propio impulso. El control de los elementos con los dos pies era una habilidad que le había robado hace décadas a Elder Chudelkin. Agarrando la empuñadura de su espada, el caballero más viejo de ese mundo saltó en el punto ciego del emperador Vector. Vector, que estaba en la cima de la columna debajo de él, parecía una aguja artificial. Te mataré con un solo ataque. Fue la primera vez en mucho tiempo que el Integrity Knight Bercouli reanimó su intención asesina. La última vez fue cuando él asesinó al Dark Knight de las dos generaciones anteriores, hace más de 150 años. En estos largos años, nunca tuvo un enemigo que pareciera lo suficientemente fuerte como para provocar un instinto asesino completamente crudo. Incluso en su batalla con ese chico Eugeo, que había irrumpido en la Catedral Central, Bercouli había luchado con sinceridad, sin ni siquiera un solo rastro de su verdadero instinto asesino. Pero, si lo viera de esta manera, incluso en contra de los Dark Knights, sus enemigos más fuertes a lo largo de todos estos años, nunca había albergado tales emociones negativas como la ira y el odio. En otras palabras, esta era la primera vez en la prolongada vida de Bercouli que canalizaba una furia genuina en su hoja. Cada fibra de su ser estaba realmente llena de furia. Por otra parte, no era solamente porque su oponente había capturado a Alice. Viniendo desde el mundo exterior llamado el mundo real, este extraño había obligado a las personas del Dark Territory a seguir su juego cuando podrían haber logrado la paz en su lugar y envió a decenas de miles a la muerte completamente en vano. Para Bercouli, que había protegido este mundo durante más de 200 años, esta era una atrocidad absolutamente imperdonable. Emperador Vector, no sé qué razón tienes para hacer esto. Pero no todo el mundo del mundo real es un demonio como tú. Comprendí que eso cuando vi a la señorita llamada Asuna. Eso quiere decir, que su único mal es su naturaleza. Si es así, voy a aceptar su retribución. Yo te enseñaré el peso del Dark Knight Shasta, el Integrity Knight Eldri, y las vidas de los innumerables seres humanos que han perecido en este campo de batalla. Lo comprenderás, con este único ataque. Sea. Atravesando los últimos 10 mil en el aire con su último paso, el Knight Commander giró su espada hacia abajo justo sobre la cabeza sin protección del emperador Vector, un ataque cargado con toda su fuerza de voluntad. El aire ardió con un brillante fulgor. La hoja de su espada irradió una luz cegadora, provocando incluso que el mundo perdiera su color original. Sin lugar a dudas, este fue el más fuerte y más poderoso ataque entre todas las técnicas de espada en la historia de Underworld. Su prioridad se colocó incluso por encima de los comandos del sistema, ya que los datos mnemotécnicos del visualizador principal fueron sobreescritos. En otras palabras, para todo lo que bloquee el camino de este ataque definitivo, todos los valores de estado no significarán nada en absoluto. Incluso los valores prácticamente ilimitados de la supercuenta 04 del emperador Vector, serían desintegrados si se vieran afectados por este ataque. Si él fuese golpeado, todo acabaría. Pese a estar enfrentando un meteorito mortal que estaba a punto de desplomarse sobre su cabeza, el rostro de Vector estaba desprovisto de cualquier emoción. La velocidad de ese ataque era tan rápido que cualquiera podía simplemente mirarlo fijamente sin poder mover un solo dedo. El ataque fue ejecutado instantáneamente. No importa qué tan rápida sea la reacción de uno, nadie debería ser capaz de reaccionar a tiempo. Pero en ese instante, el cuerpo de Vector, envuelto en una armadura cristalina de color negro, en silencio se deslizó fuera de su trayectoria. En la única dirección para evitar la ruta del ataque, se deslizó lo suficientemente lejos como para evadir el veloz corte. La espada de Bercouli solo pudo alcanzar el manto rojo que fluyó por el viento. En el instante en que entró en contacto con el filo de su espada, la gruesa piel de cuero se desintegró en innumerables partículas de polvo. ¡Suaan! Con un ruido atronador, una profunda fisura fue tallada en la roca sólida. Todo el pico tembló y pedazos de roca rodaron por los bordes. ¿Pudo esquivarlo? Aunque se había quedado sin habla, Bercouli no dudó ni un instante en moverse.
A través de sus largos años de experiencia en batalla, había aprendido el hecho de que no tenía que detenerse y pensar en circunstancias inesperadas. Dio un paso más en el aire, se deslizó hacia el flanco del emperador y aterrizó en la roca. Rápidamente, ejecutó un ataque horizontal. Apenas había pasado medio segundo desde el fracaso de su primer ataque. Sin embargo, incluso Vector consiguió eludir su segundo ataque. Su cuerpo era como humo negro siendo empujado por el viento, sin esfuerzo alguno se deslizó fuera de su alcance y sin ningún tipo de preparación en absoluto. La punta de su espada rozó la superficie de su armadura y chispas volaron en el aire. Sin embargo, esta vez, finalmente Berkouli había asegurado su victoria. Su ataque más poderoso había sido evadido, pero su fuerza no se había disipado. El Armament Full Controller de su espada, Time Piercing Sword Empty Slash con la capacidad de cortar el futuro, ya había sido activado. Era su técnica definitiva, la cual consiste en que el poder de su corte a lo largo de su trayectoria, asesine a cualquiera que entre en contacto con su afilada hoja. Este poder había sido un gran tormento para Eugeo durante su pelea en la catedral. La espalda del emperador se dividió en dos a partir de un corte indetectable. Lo primero que se separó fue su sedoso pelo color platino, girando en todas direcciones. La corona sobre su cabeza se rompió con un chasquido metálico. Vector levantó sus manos en el aire, como si estuviera pidiendo clemencia. Berkouli estaba convencido de que la siguiente escena sería su cuerpo envuelto por ropas negras se partiría en dos, de arriba a abajo. Una palmada. Una palmada clara y seca. La fuente era las manos del emperador, quien dio una palmada por encima de su cabeza. Detuvo Empty Slash con sus propias manos. ¿De espaldas? Imposible. Aunque la técnica secreta de capturar una hoja afilada con las dos manos había sido transmitida de generación en generación entre los luchadores del Dark Territory, esta era una técnica desesperada que solo es posible gracias a sus puños de acero. Más importante aún, incluso el jefe de los luchadores sería incapaz de detener el espacio dejado por este ataque con sus propias manos. Estos pensamientos solamente persistieron durante un instante, pero justo después de eso Berkouli finalmente se detuvo. Solo pudo mirar fijamente lo que sucedió después. El corte indefinido semejante a un espejismo que había quedado en el aire fue absorbido por las manos del emperador. Al mismo tiempo, los ojos azules del emperador se tiñeron con una oscuridad sin fondo. En el punto en que la oscuridad era más profunda, un sinnúmero de luces parpadeaban aleatoriamente. Esos eran estrellas. No. Eran almas. Las almas que este hombre había absorbido estaban allí atrapadas. El Dark Ganin Shasta y su ayudante femenina estaban probablemente en ese lugar. Maldito, ¿puedes devorar la encarnación de otras personas? Frente al murmullo de Berkouli, Vector bajó lentamente sus manos, que habían absorbido por completo su ataque, y le habló con calma. Veo tu mente y tu voluntad. Esa voz era escalofriante. Parecía desprovista de cualquier sensación de un ser humano. Y la fuente de su voz, sus labios delgados, se deformaron en lo que parecía ser una sonrisa. Tu mente, parece vieja, una cosecha de vino. Gruesa y rica, con un sabor pesado y de larga duración. Aunque no es de mi gusto, será bueno como aperitivo antes del plato principal. Las pálidas manos del emperador sujetaron la empuñadura de la espada en su cintura. La delgada hoja se deslizó lentamente fuera de su vaina y fue cubierta por un aura violeta. Inclinado la punta hacia abajo como si fuera una persona débil, el emperador Vector volvió a sonreír. Ahora, déjame beber un poco más. Pocos movimientos para maximizar la eficiencia de su espada. Para el comandante Berkouli, la espada del emperador Vector era solo eso. Algo completamente diferente a cualquier estilo de espada que jamás haya visto antes. Primero que todo, casi nunca utilizaba sus pies. Al evitar un ataque, no haría más que deslizarse ligeramente a lo largo del suelo. Además, parece que ataca sin ni siquiera hacer una preparación de antemano. Su espada se movía tan pronto estuviera en la distancia más cercana. En resumen, predecir sus movimientos es casi imposible. El veterano Berkouli no pudo repeler cualquiera de los 5 veloces y potentes ataques del emperador. Sin embargo, 5 veces era suficiente. Debido a su vasta experiencia en combate, Berkouli, que ya había deducido más o menos las técnicas de Vector, comenzó a medir el tiempo antes de su sexto ataque. Liberando su menor cantidad de espíritu posible, Berkouli puso en marcha un ataque por encima de su cabeza justo antes de que Vector hiciera lo mismo. Junto con un violento sonido metálico, chispas de color blanco azulado brotaron en todas las direcciones.
Las dos espadas se cruzaron en el aire. A partir de aquí se trataba de una lucha de fuerza. La espada del enemigo se dejó caer sin la más mínima resistencia. Aparentemente incapaz de soportar la presión, Vector con su estatura media dobló sus rodillas. Este es el momento crítico. Bercouli infundió su amada espada con una refinada encarnación. La hoja de su espada de acero desgastado fue envuelta por un brillo color plata. La Time Piercing Sword presionó lentamente hacia abajo la larga espada negra de Vector, tocando el hombro de su enemigo, perforando su armadura rápidamente. La espada de Vector emitió un resplandor siniestro. Una luminiscencia índigo se retorció como un organismo vivo y envolvió a la Time Piercing Sword. Al mismo tiempo, el brillo color plata de la Piercing Sword desapareció, como si se hubiera marchitado. ¿Qué es esto? No. En primer lugar, ¿qué estoy tratando de hacer? Con un crujido agudo, sintió un escalofrío en su hombro izquierdo. Bercouli abrió sus ojos, dio un salto hacia atrás, tomó una respiración profunda y recuperó la conciencia que se había distanciado de él por un instante. ¿Qué demonios fue eso? Alguien como yo, justo en medio de una batalla, cedí espacio,